En Canal 26 siempre estamos pendientes de la información internacional y tenemos, por supuesto, la información en el momento que sucede. También vamos compartiendo con ustedes noticias a lo largo de todo el día y, como nos gusta la geopolítica, nosotros estamos también con varios espacios de análisis y también de opinión respecto de lo que va sucediendo en el mundo. Tenemos grandes periodistas, como es el caso de Andrés Repeto, de Jorge Castro, de Manuel Castro, de Verónica Recia, voces muy diversas que están en la pantalla de Canal 26 durante las 24 horas. Ahora les quiero hablar yo de motu propio. Mi nombre es Martín Campos Huitzel. Pueden buscarlo en Google y les va a salir el primer resultado, canal26.com, con las columnas que escribo allí. Ahí van a encontrar este video. Quiero hablar con ustedes de 2 puntos, una pizca de historia y finalmente tratar de entender algunos acontecimientos que se dieron durante esta semana en todo el mundo. El primero de los puntos tiene que ver con la libertad de expresión. La libertad de expresión es un principio, un valor muy importante, sobre todo para nosotros en Occidente. Estamos hablando de que el mundo occidental, aquí están marcados en un azul más claro, en un celeste, en un turquesa, los países que se duda de si son occidentales o no, dependiendo de la clasificación, pero suponiendo que la mayoría de estos países que están aquí son occidentales, la libertad de expresión es importante. Libertad de expresión desde lo más mínimo, ¿no? Como es ir a una plaza a hablar y decir lo que querramos, ¿no? Es un derecho humano que está consagrado justamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 19 dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Es un derecho humano que, aunque hemos tenido épocas difíciles, habrán sido madres o abuelas que en la Plaza de Mayo de Buenos Aires fueron a ejercer esa libertad de expresión. También en épocas difíciles, damas de blanco lo han hecho en la Plaza de la Revolución de La Habana. Este derecho es inalienable, es muy importante para nosotros, pero se lo está cuestionando últimamente aquí en Occidente. Aparecen cuestionamientos respecto de esta nueva libertad de expresión, que son las redes sociales, ¿no? Con los nuevos medios de comunicación. Las nuevas aplicaciones que utilizamos, dicen los críticos, no, vos subís un video y te censuran el video, te censuran el contenido. En estas, las más famosas, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, por supuesto, está desapareciendo el contenido o no llegás, o te censuran. Yo creo particularmente que estamos igual en un nivel de libertad de expresión muy grande, no solo a través de estos medios, sino de los tradicionales, como es el caso ahora en televisión en Canal 26, las radios, los distintos canales de televisión que funcionan de manera regional. El otro punto que quería mencionarles, y ahora les voy a explicar por qué lo elijo, es el de la homosexualidad. En nuestros países, en nuestra región latinoamericana, donde llegamos muy fuerte con Canal 26, se ha estado debatiendo en los últimos años respecto de si se regulan o no estas relaciones, qué nombre se les pone, si unión civil, si matrimonio, los derechos que puede tener una pareja, justamente, dejarle su pensión, dejarle sus bienes, todo lo que está relacionado con justamente una pareja con derechos que antes no había y ahora puede haber. Adopción, son temas que se van discutiendo en nuestra realidad, pero si una pareja de varones homosexuales llega agarrado de la mano al Aeropuerto Internacional de Sheremetyevo, por ejemplo, porque pasa en muchos lugares del mundo, pero vamos a poner este lugar en particular, en Rusia, muy probablemente sean llevados a una sala de interrogación. Y esto tiene que ver con un lugar en el que también la libertad de expresión
que era el punto que les mencionaba anteriormente, está en peligro. Porque ahí, cuando empieza a caer la imagen de los gobiernos que cercenan este tipo de libertades, empieza a aparecer la fuerza, se llevan detenidos y se llevan presos a quienes se demuestren en contra. Esto también tiene que ver con un suceso de la semana, que son las demostraciones en Turquía tras el apresamiento del alcalde de Estambul, Imamoglu, que era el líder de la oposición y quien iba a ir a las próximas elecciones presidenciales. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre. Pero los gobiernos en general hacen este tipo de acciones, silencian lo que no les gusta y también en muchas partes de la historia han recurrido a acciones bélicas para aumentar el patriotismo, el nacionalismo y conseguir apoyo a sus gobiernos. ¿Es este el caso? Quizás. Porque Vladimir Putin, recordemos, lanzó hace 3 años esta invasión a gran escala, que muchos dicen tiene que ver con la población rusohablante de 2 oblasts, los de Lugansk y de Donetsk, en el este del país. Esta región en conjunto se llama el Donbass. Sin embargo, ya en 2014, Putin se había anexado la península de Crimea. Desde allí lanzó ataques también a los oblasts de Zaporizhia y de Odessa. Y además, recordemos, se quiso llegar a Kiev, la capital. La capital está muy lejos de la zona de combate que había desde el año 2014. Pero trataron de llegar a Kiev y de hecho en los suburbios al noroeste de Kiev hubo una masacre, la de Bucha, que vamos a ver realmente qué pasó ahí con las investigaciones que están en curso. Europa, mientras tanto, está preocupada. Aparecen miedos. Hay libertad de expresión, ya lo decíamos anteriormente. Fíjense cómo sube el gasto. Polonia subió su gasto en defensa un 128%, Alemania un 59%, Francia un 23%, España un 29%, Italia un 9%, Rumania un 66%, Finlandia un 55%, Suecia un 57%, Dinamarca un 82%, que también en esta semana se estuvo hablando mucho de Groenlandia, que se lo quiere quedar Estados Unidos, en particular Donald Trump. Pero fíjense cómo estos países que son fronterizos con Rusia tienen miedo a la amenaza rusa. Sobre todo en este momento en que la OTAN parece que no va a ser defensa suficiente porque el principal aliado de la OTAN parece que se está desconectando de la alianza. Esto seguramente lo vamos a ver, lamentablemente. Es Rusia atacando a algún país báltico, Estonia, Letonia, Lituania, o quizás a Finlandia. ¿Para qué? Para probar, una vez que ya pase la paz de Ucrania, si es que llega, probar si el artículo 5 de la OTAN de defensa mutua entre todos los miembros sigue en vigor. Para ver si realmente Estados Unidos, porque es un ataque contra uno, un ataque contra todos, para ver si realmente Estados Unidos se juega por estos países que tienen frontera con Rusia. Y a mí me gustaría recordarles esta foto. Hay poca confianza en un acuerdo de paz porque el 14 de enero de 1994, Bill Clinton, Boris Yeltsin y Kravchuk, que era el presidente ucraniano en ese momento, firmaban un acuerdo mediante el cual Ucrania se deshacía de todo su arsenal nuclear y se lo daba, que le había quedado de la Unión Soviética, y se lo daba a Rusia. Era un tratado de desarme nuclear, por eso también está Estados Unidos como potencia nuclear y como garante de este acuerdo. Y Rusia, acá, en este momento, se comprometía a respetar la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, incluida Crimea, que no lo hizo. Lo violó en 2014 cuando invadió Crimea, porque todas estas son las invasiones de Rusia en el último tiempo. Por eso los europeos no están creyendo tanto en las palabras de Rusia. Polonia, Finlandia, Estonia, Lituania, Hungría, Checoslovaquia, Afganistán, Chechenia 2 veces, Georgia, la península de Crimea ucraniana, Siria y Ucrania luego a gran escala, desde 1939 hasta 2022. Europa lanzó esta semana, fue uno de los grandes sucesos,
un kit de supervivencia. Les recomiendo a sus ciudadanos tengan esto para estar 72 horas vivos hasta que reciban instrucciones a través de una radio a pilas que es parte del kit de emergencia. Y está aumentando su gasto en defensa, como estábamos viendo anteriormente. ¿Por qué? Porque está este miedo de que Estados Unidos no responda. La última noticia tiene que ver con esto, de Coalition of the Willing, la coalición de los voluntarios, que son, al final, los europeos, los países europeos, que van a poner probablemente tropas de mantenimiento de la paz en Ucrania cuando se firme la paz, y iremos viendo los sucesos. Por supuesto, los tendremos aquí en la pantalla de Canal 26.